Continuamos con los modos de extinción de la obligación, ¿sí? Cuando hablamos de extinción, recordemos, existe un acto o hecho jurídico que ha producido el desvanecimiento del vínculo obligacional que existía entre acreedor y deudor, ¿sí? Ya el acreedor no tiene nada que exigirle al deudor y el deudor se libera, ¿sí?, de cumplir con la prestación debida, ¿sí? Bueno, estuvimos viendo algunos de estos modos, ¿sí? ¿Se acuerdan en las clases anteriores? Ahora vamos a ver el modo que se llama confusión, ¿sí? Esto está regulado en el artículo 931 del Código Civil y Comercial, el cual nos dice que la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor de una única obligación se reúnen en una misma persona y único patrimonio. Entonces, ¿qué pasó acá? O sea, teníamos un acreedor y un deudor, pero devenido un hecho jurídico, se produce esto de que una sola persona es acreedor y deudor de sí mismo, ¿sí? Entonces, bueno, les traje un ejemplo. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, soy locatario de un inmueble, estoy alquilando y decido comprar el inmueble, ¿sí? Una vez que yo compré el inmueble, soy el locador, entonces soy acreedor y deudor a la vez. O sea, no puede ser eso. Entonces, ambos polos se confunden en uno solo, ¿sí? Y yo ya no tengo por qué pagar el alquiler y bueno, la persona esta que antes era mi locador ya no tiene por qué exigírmelo. Yo soy el propietario. Bueno, entonces este hecho, si en este caso es la compra, así que yo hice, impide la subsistencia de la obligación. ¿Pero por qué? Lo principal es que desaparece la bipolaridad. ¿Recuerdan en la bolilla 1 que veíamos los caracteres de la obligación? ¿Sí? Aquellos que tenían que existir para que una relación jurídica se convierta en obligación. Bueno, ¿se acuerdan? Atipicidad, temporalidad. Bueno, la bipolaridad es aquel carácter en el cual sí o sí, para que exista una obligación, tenemos que tener dos polos, un polo activo y un polo pasivo, en distintas personas y distintos patrimonios, ¿sí? Cuando no existe esto, no hay obligación. Entonces, como este carácter tiene que permanecer durante toda la vida de la obligación, si en algún momento de esta vida de la obligación, este carácter desaparece, la obligación se extingue, que es lo que sucede acá con la confusión. Entonces, en los elementos de la confusión decimos que el elemento subjetivo sería la reunión en una misma persona de acreedor y deudor, ¿sí? De la deuda y el crédito. Mientras que el elemento objetivo sería que sea un único patrimonio. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Hay una teoría que dice que en realidad la confusión es una especie de paralización o inhibición de la acción. No es un hecho extintivo. ¿Qué es lo que afirma esta teoría? Es que si el hecho impeditivo cesa, ¿sí?, las partes interesadas recuperan su calidad de acreedor y deudor y les son restituidos los derechos que emergen de la obligación. Bueno, o sea, la obligación no se va a extinguir, sino que va a ser como una suerte de incumplimiento temporal o de imposibilidad de cumplimiento temporal, y cuando desaparezca ese hecho, todo va a volver a la normalidad. O sea, el acreedor va a recuperar su derecho y el deudor su deber de cumplir la prestación. Bueno, el Código Civil y Comercial sigue la teoría del modo extintivo, ¿sí? La confusión, operada la confusión, la obligación se extingue, ¿sí? Ya no hay más crédito ni deuda. Y se extingue con todos sus accesorios, ¿sí? Bueno, los requisitos. La sucesión. Tiene que operar una sucesión, ya sea del acreedor en la posesión del deudor o del deudor en la posesión del acreedor, ¿sí? Que exista una única obligación. Si se tratan de dos obligaciones, ¿sí?, el hecho de que una persona reúna las calidades de acreedor y deudor en una sola no provoca la extinción, ¿sí?, en una sola de las obligaciones. Bueno, crédito y deuda. Ahora, este es otro requisito, ¿sí? Tanto el crédito como la deuda deben corresponder a una única persona y un mismo patrimonio, ¿sí?
Recuerden esto de una misma persona por derecho propio, ¿sí? Esto lo vimos en un video anterior, así que no me voy a detener en esto, pero ténganlo bien presente, subrayenlo, por derecho propio. ¿Cuáles son las causas? Por sucesión universal, deviene la confusión cuando el acreedor resulta heredero de su deudor, o cuando el deudor resulta heredero del acreedor, o cuando un tercero, ¿sí?, hereda a acreedor y deudor. También puede suceder. Y por sucesión singular, cuando hay una cesión de crédito por parte del acreedor a favor del deudor, o una cesión de deuda, ¿sí?, del deudor a favor del acreedor. También cuando hay un tercero que por actos de cesión recibe el crédito y la deuda. El efecto está regulado en el 932 del Código Civil, donde dice que la obligación queda extinguida, total o parcialmente, en proporción, atención acá, en proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la calidad del acreedor y la sucesión, digamos, de calidad de acreedor y deudor puede ser total, o sea, puede comprender toda la obligación, como puede ser parcial, ¿sí? Absorber solamente una parte, ¿sí? Puede ser que se lo haya cedido a varias personas, o sea, yo cedí mi deuda a varias personas, entonces solamente se va a confundir en una parte, ¿sí?, la obligación que yo tenía con el acreedor. Perfecto. Bueno, eso ha sido todo. Espero haber sido clara y bueno, les deseo mucha suerte para los exámenes. Ojalá que les vaya muy bien a todos. Un abrazo grande y bueno, nos vemos en la próxima.